Hola, buenas a todos, a todas. Hoy quería hablar de hacer un pequeño vídeo acerca de la frustración vista desde el punto de vista de la astrología humanista y, y bueno, eh, quería lanzar este enunciado porque sé que nos toca a todos en nuestra cultura, en nuestro paradigma, nos toca profundamente, ¿no? Lanzar un poco de ideas en relación a aportar un poco de luz eh, a esta temática. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿qué solemos sentir cuando no se realizan nuestros deseos, ¿no? Y bueno, aquí aparece la palabra de frustración, ¿no? Rabia, bueno, todo ese tipo de adjetivos que se nos puedan ocurrir. La segunda pregunta sería como que a qué le adjudicamos de manera inconsciente, mecánica, cuando nos sentimos frustrados, ¿no? En principio, según la situación, pues a los demás, al destino, a la falta de rezo, muchas veces, al haber pecado demasiado y entonces el destino no es grato con nosotros, o simplemente si no somos, vamos a decir, creyentes en otra cosa, a que somos estúpidos. Bueno, entonces desde un punto de vista, vamos a decir más desde la astrología, ya entrando en tema de la astrología humanista, la frustración es una necesidad del sistema de impedir que una parte nuestra viva una vida que otra parte nuestra no quiere vivir. Es como que irrumpe una parte demasiado importante de uno mismo que está totalmente negada, y cuando una parte muy importante de nosotros mismos está totalmente negada, esa parte va a frustrar los planes conscientes, vamos a decir, de otra parte. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque cuando uno dice partes, nuestra cultura es como muy monotemática de que somos de una sola manera, ¿no? Y bueno, desde muchos diferentes abordajes, y la astrología humanista es uno de ellos, eh, todos tenemos diferentes partes habitando dentro nuestro. Dentro nuestro habitan un montón de personas y depende el momento del día, depende donde nos encontremos, surgirá una parte nuestra u otra. Esto lo hemos visto muchas veces, cuán contradictorio podemos ser, ¿no? La astrología es una herramienta muy valiosa para poder ver las diferentes partes que nos constituyen. Entonces, la frustración no es una maldición, no significa que la vida es arbitraria con nosotros, sino que en última instancia es un llamado de algo más esencial, nuestro, que está queriendo manifestarse de una forma más integrada. El origen de esta problemática es que arquetípicamente nos es muy complejo poder sentir dos partes que el psiquismo considera como antagónicas. En consecuencia, si siento una parte mía, no me reconozco en la otra. Un ejemplo de esto, para poderlo graficar mejor o bajarlo a tierra, sería alguien, por ejemplo, con mucha energía de Acuario y de Escorpio al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo puedo sentir intensidad, fusión, incluso posesividad, y al mismo tiempo libertad, eh, necesitar que necesito espacio o desapego? Es decir, es muy complejo sentir estas dos cosas al mismo tiempo. Aquí sentir es una palabra muy clave, porque por mucho que podamos entender la complejidad que entraña este ejemplo, lo difícil es poder sentir las dos cosas al mismo tiempo. Y sentir es algo mucho más primario,
ancestral, biológico, profundo, ¿no? Tiene que ver con lo que Jung denominó inconsciente colectivo, es decir, cómo estamos atravesados por un sentir que va mucho más allá de nuestra vivencia biográfica, ¿no? Personal. Estamos como atravesados por algo que va mucho más allá de nuestro inicio, de nuestra vida, y que tiene que ver en principio con nuestros padres, con nuestros abuelos, con el linaje, con la historia de la humanidad, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, entonces la constitución, vamos a decir, de un yo, es esencial para la estabilidad de nuestro psiquismo. Sin embargo, el yo, por definición, es una parte que nunca se siente perteneciente a un sistema. La astrología siempre nos va a hablar de la unidad entre el adentro y lo que se manifiesta en el afuera. Y por tanto, el destino siempre se va a incluir en esta ecuación. Eso que me pasa, eso que en este ejemplo estamos llamando que frustra mi deseo, siempre se va a tener que tener en cuenta desde el punto de vista astrológico como un ensamble entre el adentro, es decir, el deseo consciente, y lo que me pasa con ese deseo, ¿no? Y lo que va a producir, que muchas veces es la frustración, ¿no? Entonces el destino siempre va, vamos a decir, hacia la sombra, en una dirección inversa a nuestros deseos conscientes. Cuanto más fragmentado es mi deseo, cuanto más mi deseo responde a una sola parte de mi estructura, necesariamente van a aparecer otros lados de mí mismo que necesariamente van a desviar el deseo inicial. En el deseo consciente siempre van a confluir todas las partes que nos conforman, sin embargo, en la mayoría de los casos lo hacen de manera contradictoria. Por eso que un deseo puede frustrar a otro. Un deseo propio, aunque yo no me reconozca en él, puede frustrar a un deseo mío consciente. Soy plenamente consciente, valga la redundancia, de lo complejo que es esto, ¿no? Por eso intento ponerle palabras, repito, desde el abordaje de la astrología más humanista, ¿no? El nivel consciente está haciendo, vamos a decir, un movimiento, pero el nivel inconsciente está queriendo otra cosa completamente distinta. Entonces aquí la pregunta sería, ¿puede el nivel consciente aceptar lo que manifiesta el nivel inconsciente? Cuando aparece este otro lado, esta otra parte nuestra, ¿somos capaces de estar receptivos a esta información y poder reflexionar? Por lo general, nuestra parte consciente lo que hace es, en vez de reflexionar, reaccionar. Porque como cultura no tenemos la información de que lo que nos pasa tiene que ver con nosotros. Por tanto, la queja, la rabia, el culpar a los otros, la mala suerte o me engañaron, son las reacciones básicas que como civilización tenemos para poder encarar la vida. Reaccionar, básicamente, es que tenemos una interpretación previa de lo que está sucediendo. Esto es... ¿Cómo sería esto? Tenemos muchos supuestos, tenemos muchas narrativas y explicaciones que están alineadas con nuestro deseo consciente, que rechazan el resto de información que está emergiendo constantemente en nuestro feedback con el afuera, con el sino, con lo que nos pasa, ¿no? El ego, en esto que estamos hablando, equivaldría a nuestro deseo consciente. El ego es entonces como si fuera un modo estable de reaccionar. Reaccionamos siempre de la misma manera porque nos reconocemos a nosotros mismos en esa manera de reaccionar y básicamente no estamos abiertos a descubrirnos de otra manera. Entonces, cuanto más se consolida
esta manera de reaccionar, más podríamos decir que se afianza nuestra relación luz y sombra, o también consciente-inconsciente, y por tanto el destino, no como fatalidad externa, sino como la manifestación de nuestro ser más profundo, más tiene que volver a generar eso que nosotros connotamos o entendemos como frustración. Bueno, dejo esta pequeña cápsula que puede aportar una comprensión diferente en relación a lo que sería un abordaje más desde la astrología, y espero que os sirva y espero que me sirva porque me incluyo obviamente en esta conversación. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.